Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de bienestar que ha sido diseñado para ustedes todos los martes. Hoy por una razón especial vamos a hacerlo este lunes. Pero aquí cumpliéndoles la cita de cada semana con un tema que espero les aporte no solamente información, sino soluciones, si se conectan con él y si están ustedes también viviendo esta experiencia y si no, que recojan toda la información que puedan de mi experiencia, porque hoy se va a basar en un testimonio propio para esas personas cercanas a las que ustedes conocen, que sí tienen la dificultad de convivir con la migraña o las jaquecas. Me emociona mucho tenerles aquí, me emociona mucho que acepten esta invitación. Sé que por el momento no solo de la pandemia, sino de todo lo que está viviendo nuestro país, estamos en un momento álgido. La palabra álgido nos conecta con el dolor, pues estamos en un momento donde tenemos dolores diferentes, dolores de pérdidas, dolores de incertidumbre, de sentir que el horizonte no se ve muy positivo, pero que no podemos perder la fe. Todo eso es un esfuerzo que nos lleva al estrés mental y el estrés nos conduce también lastimosamente a la jaqueca o a la migraña. Entonces pueden no identificarse con toda la historia que les voy a contar o con todas, digámoslo así, las alternativas que tiene uno para escoger enfermarse y ser el candidato número uno para una migraña. Pero este momento, lastimosamente, tiene a mucha gente viviendo episodios de jaquecas y de migraña solo por estrés. Así que sé que este tema va a ser de mucho bienestar, como decimos en JUS, que son momentos de bienestar para llevar mucho bienestar porque es acorde a lo que estamos viviendo. Bueno, vamos a empezar esta noche. Como les dije, les quiero compartir un testimonio propio, mi propio testimonio de haber sido durante muchos años, desde mis 14 años creo yo, una paciente con muchas complicaciones a nivel de mis jaquecas y mis migrañas, porque no solo llegaron muy temprano a mi vida, llegaron casi con la llegada de mi periodo menstrual, sino que me acompañaron durante mucho tiempo. Y fue muchísimos los procesos que tuve que hacer para encontrarle, primero, eh, alivio a esos episodios tan fuertes y segundo, gracias a Dios, la explicación desde mi punto de vista, que siempre lo digo con el respeto de que el que no se conecte conmigo le buscará siempre solo el punto de vista clínico o médico. Llegué a encontrarle mi punto de vista, mi manera de entender mis jaquecas desde la parte emocional. O sea, me tomé el trabajo de ir al fondo, me tomé más bien no el trabajo, la molestia de ir al fondo, la valentía de mirar hacia adentro y decir, ¿por qué me estoy ocasionando jaquecas y migrañas? Las personas que me han escuchado saben que defiendo la teoría de que la enfermedad es una emoción o muchas emociones no atendidas o no sanadas a tiempo y nos generan obviamente una enfermedad que no es enfermedad, es una pancarta de nuestro sabio cuerpo diciéndonos que por favor atendamos esa zona o esa emoción de nuestro cuerpo. Bueno, yo hice un recorrido grandísimo desde mis 14 años hasta creo que algo más allá de mis 30, ya estaba casada, inclusive cuando por fin encontré las respuestas a por qué emocionalmente tenía unas jaquecas o migrañas tan fuertes y hace 10 años encontré la solución definitiva, que fue cuando llegó a mi vida la marca de productos JUS, la marca de productos naturales que conozco, defiendo y recomiendo por la trayectoria de más de 90 años, por la pureza de sus productos y por haber tenido el privilegio de tener un testimonio como estos en mí para poderlo compartir, de tener otro testimonio que tengo a través de mi hijo con su asma para poderlo compartir. Entonces, todo eso, el prestigio de esta marca, el tiempo que lleva y haberlo vivido en carne propia me dan el privilegio, digo yo, de poder contar algo que sé que te lo estoy transmitiendo porque lo viví, no que me lo estoy inventando y que lo hago siempre desde el principio de expandir mi espíritu, de querer que esa solución, ese alivio, algo bueno que entró a mi vida o pasó en mi vida o en mi familia, te pase a ti también. Entonces, por eso estoy hoy acá, compartiendo mi testimonio de qué es convivir con jaquecas o con migrañas. Hoy vamos a pasar por varias cosas. Vamos a entender un poquito qué son las jaquecas, qué tipo de jaquecas pueden haber o de migrañas, por cuántas causas nos puede dar una migraña o una jaqueca, en fin, y también de cuántas maneras podemos tratarlas, ojalá todas siempre del ámbito natural.
Una jaqueca es que se nos altera por unas sustancias que se segregan en nuestro cerebro, se altera ese movimiento sanguíneo adecuado que tienen que tener nuestras venas y nuestras arterias a nivel del cerebro. Entonces nosotros mismos segregamos unas sustancias que obviamente se activan como una defensa o como una muestra de lo que está alterado en nosotros, pero entra a alterar un sistema que es muy suave, muy delicado, porque imagínense ustedes el grosor o el tamaño de una vena o de una arteria a nivel cerebral. Yo creo que son casi microscópicas. Entonces, con cualquier cositas se pueden alterar. Y cuando veamos por qué se genera una jaqueca o una migraña, vamos a decir, no, pero es que no es cualquier cosita, es que de verdad le damos al organismo una información y sobre todo a nuestro cerebro tan fuerte que antes esas venitas tan delicadas soportan. Se dice o se comprueba cuando uno lo ha vivido en carne propia que las jaquecas y las migrañas tienen intensidades variadas. Hay unas muy leves que uno inclusive se las soporta y dice, ay no, pues está leve, no tengo que tomar nada. Y hay unas de tanta intensidad pues que terminas hospitalizado con un tratamiento venoso, intensivo o que inmediatamente te tienen que transmitir a que te hagan exámenes neurológicos a buscar si no tienes una complicación de complejidad de masas o tumores o algo así, o que tengas que pasar un episodio muy fuerte, no solo hospitalizado, sino casi que hospitalizado en tu casa, porque tienes que tener un aislamiento, una droga tan fuerte. Yo se los digo porque yo viví todas esas experiencias, que eso es lo que consideramos una jaqueca o una migraña ya grave, ya la que te descompone, la que te quita la vitalidad, la que te hace depender de medicamentos fuertes, tan fuertes, que cuando los ingieres, inmediatamente tienes que renunciar a otro tipo de actividades en tu vida porque te minimizan, porque te quitan, te reducen la visión, la capacidad de respuesta, la capacidad de estar de pie, la disposición, por ejemplo, para conducir un vehículo. A eso le llamamos una jaqueca o una migraña severa o grave cuando tenemos que acudir a este tipo de tratamiento. Yo los viví, se los voy a compartir más adelante. También de las jaquecas, ¿qué sabemos? ¿Cómo identificamos una jaqueca o una migraña? Porque es un dolor muy incómodo. Lo primero que hace para hacerse notar es un movimiento pulsátil, es decir, nos empieza normalmente a brincar, a vibrar o a palpitar de una manera muy, muy molesta y muy dolorosa las venitas que tenemos a nivel de la sien. En cualquier parte se me puede desarrollar a nivel de la cabeza a mí la jaqueca porque para todo el mundo va también, de acuerdo a la emoción por la que la creas, va a depender el sitio donde te quiere reflejar el dolor. Entonces hay jaquecas muy frontales, muy a nivel del ojo, muy en la sien, muy a nivel de la parte de atrás del cerebro, muy en la parte de arriba, pero casi siempre altera el movimiento de las venitas que tienes en la sien y por eso se dice que es una manifestación pulsátil. Hay jaquecas oftálmicas, son esas jaquecas que normalmente es la jaqueca severa, que te ataca tan fuerte que te empieza a afectar la parte óptica, es decir, tú empiezas a ver cocuyos, luces de colores, o empiezas a ver que todo se te mueve, incluso te mareas, y fuera de eso empiezas a tener reacciones de no soportar la luz, de no soportar los colores, y eso se une al sonido, ya ni siquiera puedes soportar que alguien hable fuerte, que pongan música duro, que alguien pise muy fuerte el piso en tu casa y sientas los talones de las personas. Esas jaquecas oltálmicas son las que te llevan a un grado de sensibilidad tan alto que de verdad son insoportables, no se las deseo a nadie, y cuando uno llega a esos grados de dificultad con una jaqueca o una migraña, pues ojalá, si no está siendo ya atendido por el médico, no se quede en la casa. ¿Cómo les parece que una jaqueca y una migraña en una intensidad leve o una intensidad crónica, o que le llamamos grave, te puede complicar tu existencia en un episodio que puede durar tan solo 4 horas, pero que puedes pasar hasta 72 horas con ella? ¿Mm? La recomendación, se los digo por experiencia vivida, porque llegué a un nivel tan complicado con mis jaquecas que llegué a tener tratamiento neurológico, ¿sí? Cuando yo pasaba de 12 horas con la intensidad de mi dolor, él me decía, por favor, acude a urgencias, ¿sí? Sobre todo si te empiezan a dar, por ejemplo, síntomas como ganas de trasbocar, porque tú tienes una alteración
en el torrente sanguíneo cerebral, bien diminuta que son esas venas y esas arterias, y haces un esfuerzo como el que se hace para trasbocar, pues eso hace que te puedas ganar un aneurisma, ¿sí? Lo que pasa o lo que uno siente en las venitas o en el palpitar de las venas cuando hay una jaqueca o una migraña es que literal, yo trataba de entrar en mi cuerpo y me lo imaginaba y yo sentía que por una tubería muy pequeña pasaba normalmente agua, pero que de repente había una piedrita en medio de esa agua que impedía que el agua pasara. Y entonces el agua quería pasar y como se lo impedían, por eso yo sentía un golpeteo en la frente. Literalmente eso era lo que yo me imaginaba. Entonces mi neurólogo me decía, siempre que sientas eso y que ya hayas pasado 12 horas y nada de lo que te he recomendado te ayude, por favor acude a urgencias, porque ya tenemos que descartar algo más complicado o frenártelo para que no llegues a un grado de que con el esfuerzo, con un vómito, generes algo más complicado. Esto lo cuento para las personas que estén viviendo en este momento episodios frecuentes de jaquecas o migrañas y lleguen a esa intensidad de dolor. Entonces ya sabemos más o menos cómo se catalogan las migrañas y cuánto nos puede durar un episodio de estos que bien difícil que es. Vamos a saber, o al menos a auscultar un poquito, las posibles causas que nos llevan a tener jaquecas o migrañas. Por lo que hablaba de que este tema yo lo considero importantísimo porque en este momento de crisis emocional para el planeta entero y más para los colombianos, yo creo que es poca la persona que se está escapando de no tener siquiera una jaquequita de vez en cuando, así no haya sido un paciente recurrente de migrañas o jaquecas. ¿Por qué? Porque miren algunas de las causas que nos llevan a tener jaquecas o migrañas. Tener tantísimas preocupaciones de dinero, sentimentales, de lo que ustedes se puedan imaginar, tener tanta carga, tanto por qué responder, tanto que queremos solucionar y no encontramos la respuesta, que nosotros llevamos la atención toda a nuestro cerebro y empezamos a hacer eso que yo me imaginaba, a que aparezca esa piedrita en esa venita o en ese vasito que no deja fluir la sangre correctamente y entonces empieza el dolor. También nos pueden empezar las jaquecas a mostrar que tenemos una profunda debilidad o deficiencia en nuestra parte óptica. Ya no estamos viendo bien o necesitamos lentes o necesitamos un cambio de lentes. Y estás esforzándote tanto que estás esforzando todo el torrente sanguíneo de tu cerebro y eso también te puede llevar a una jaqueca o una migraña. Hay algo que detona muy fácil una jaqueca o una migraña y sobre todo en esas personas que ya hemos sido pacientes de esta experiencia o que la están viviendo. Pueden no tener el dolor. Uy, llevo 3 días sin que me den una jaqueca o una migraña, pero me da una ira profunda. Sea que la explote, grite o me la trague y hacen lo que hace esta imagen. Literalmente tu cabeza se quiere explotar. Haces tantísima fuerza desde la emoción que lo primero que haces es por unos segundos frenar ese paso sanguíneo. Haces lo mismo que la piedrita aquella. Entonces, también una alta carga de ira, una explosión de ira o una contención de ira. Muy importante también decirles esto. Hay gente que es supremamente temperamental o supremamente rígida, psicorrígida, exigente, que se molesta por cualquier cosa, pero que se puso un disfraz maravilloso. Y entonces es un psicorrígido, agresivo, silencioso. Ese no va a explotar, ese no te va a gritar y no te va a decir cuántas son 5. No le van a salir humo por los oídos, pero ese humo se le va a ir al cerebro. Porque si por aparentar que no está enojado o enojada, se traga toda la ira que tiene, la contención que hace y el freno que le puede hacer a ese torrente sanguíneo es el doble de fuerte que si explotas. También si se te altera la manera como duermes. Esto sí que le ha pasado a la gente en pandemia. Ha cambiado la vida, el teletrabajo, ha cambiado las rutinas y a la gente se le alteró el sueño. Y los que como yo pasamos por un episodio de COVID, a eso sí que se nos afectó la forma de dormir, porque el organismo tuvo que resetearse y volver a empezar. Entonces también que de repente mis rutinas del dormir se interrumpan, me pueden llevar a un estrés vascular cerebral que empiece a generar jaquecas o migrañas. El bruxismo,
Sí, eso de uno estar apretando los dientes por la noche y muela y muela y muela y desgaste los dientes. Mucha gente lo hace por nervios, mucha gente lo hace porque tiene mucha tensión acumulada en esta zona de la cabeza o del cuello, o porque tiene una dificultad y no ha ido al odontólogo y sus dientes no casan perfectamente, entonces busca acomodarse toda la noche y está en este movimiento. El bruxismo lo que hace es comprimir los músculos laterales de la cabeza, aporrear el trigemio, que es una parte de nuestro cuerpo que está aquí en nuestra cara. Y son como dos huesitos que tratan de unirse, pero no están unidos del todo. Y tú a punta de presión casi que los pones a que se choquen y esa presión termina en tu cabeza. Terminas presionando la parte sanguínea de tu cerebro. Entonces, un simple bruxismo es una noche incómoda para el que le toque oír traquear esos dientes toda la noche, pero fuera de eso es una posible jaqueca o migraña mañana porque amanecí con todo esto cansado, esforzado de toda esa tensión que yo le mandé desde mi boca. Los alimentos. Los alimentos sí que son grandes causales de una migraña o una jaqueca. ¿Por qué? Miren, emocionalmente, nada de afuera me puede hacer daño si yo no lo permito. Pero hay infinidad de alimentos que me pueden hacer daño y realmente no es el alimento. Es la información que me está trayendo ese alimento, de cómo yo rechazo algo que asocio con ese alimento. Y mi organismo es tan inteligente que me hace generar una dificultad, una dolencia, lo que llaman enfermedad, a través de un alimento, pero para que yo entienda el rechazo. Y si voy más adentro, encuentro que el rechazo no es por ese alimento, sino por la relación que tiene ese alimento con algo que pasa en mi vida. Pero claro que sí hay muchas jaquecas y migrañas que no le metemos aquí la ciencia de la energética ni la espiritualidad, que son por temas alimenticios. Hay muchísima gente que es súper sensible al exceso de harina, al exceso de azúcar, al exceso de grasa, por ejemplo, o a muchas otras cosas. Descubre cada persona unas cosas que para alguien podría ser casi que ilógico. Ay, no, mira, es que a mí me da migraña comer, no sé, arroz, que puede que a todo mundo le caiga bien, pero hay una persona a la que puede caerle mal. Y entonces cuando las migrañas son de tipo alimenticio, y ustedes tienen acompañamientos y lastimosamente como yo llegaron a una etapa de necesitar un neurólogo que les ayude, si es un buen neurólogo, yo amo el mío y lo recuerdo por eso, lo primero que les va a pedir es que ustedes le tengan un diario a su migraña de su jaqueca. Un diario, pero no un diario donde tú creas que sabes que te hace daño. No, un diario donde tú lleves de verdad muy juicioso la historia de lo que comiste el día anterior a tu migraña y el día de tu migraña. De inmediato, tengo el dolor y voy a mi diario y digo, ayer desayuné huevos pericos con tal cosa, almorcé esto, me comí una punta de anca, por la noche me comí una chocolatina y hoy desayuné tal cosa y ya tengo migraña. Tú llevas ese diario y en menos de 6 meses, si de verdad tus jaquecas y tus migrañas son a nivel digestivo, tu neurólogo, tú mismo has descubierto cuáles son esos alimentos a los que estás haciendo rechazo. O sea, tú verás si le buscas la explicación emocional y energética, pero al menos elimínalos un tiempo de tu cuerpo para que veas si eliminando esos alimentos eliminan los episodios de jaqueca o migraña. ¿Sí? Eso hizo mi neurólogo por mí y se lo agradezco, porque no era digestiva mi migraña, no, pero de una manera muy inteligente lo entendí después como terapeuta, que los alimentos que me hacían detonar la migraña eran los que más tenían conexión con eso a lo que yo le tenía que prestar atención de manera emocional y yo no le quería prestar atención, ¿sí? Por ejemplo, les comparto a nivel personal, yo me puse con una sensibilidad a nivel estomacal para la migraña que encantándome, porque yo creo que es de las que más me fascina, comer la sopa de lentejas, no me la podía comer. Me comía una sopa de lentejas y inmediatamente me empezaba a palpitar la cabeza. Me disfrutaba unos frijoles, oh, qué sacrificio, uno paisa y no puedes disfrutar unos frijoles, me daba dolor de cabeza. Ah, pero claro, cometía lo que llamamos un pecado, que no lo es porque nada es bueno ni malo, el cuerpo necesita de todo. Y me comía mi carnita, mi punta de anca con ese gordito y no me aguantaba las ganas de comerme, aunque fuera un pedacito, y claro que me daba mi migraña. Y
algo que he tenido que trabajar, con lo que he tenido que pedirle mucha ayuda a todos mis maestros, porque todo aquello que te maneja la disposición mental, todo aquello que es un apego, hasta con ayuda tenemos que salir de ello, porque por ser apego nos quita las fuerzas para luchar con ello. Una chocolatina. Yo me derrito ante una buena chocolatina. Y claro, me comía una chocolatina o se me iba la mano en los cuadritos de chocolatina, lleve su migraña. Pero entonces el neurólogo decía, no, mira, tu migraña reacciona por tantas cosas que tenemos que buscarle por todos los lados. Lo primero que voy a recomendar, no vayas a descartar, a dejar por alto, porque te recomendemos que escuches tu cuerpo, que hagas tu diario, que acudas a la medicina natural de la que te voy a contar hoy. Estoy agradecida. Todo eso lo haces y no vas al médico si tú eres un paciente recurrente y que tus migrañas son fuertes. No, por favor, no vayas a descartar que te hagan un chequeo para que de verdad te digan, tú tranquilo, tú tranquila, no tienes masa, no tienes tumores, no tienes algo de verdad complicado que tengamos que llevarlo a un tratamiento exhaustivo o a una cirugía. Descarta eso primero, hagámoslo con responsabilidad. Yo también lo hice. Pero cuando estudiábamos mi migraña, obedecía tantas cosas que él empezó a estudiarme y me decía antes de hacer el diario de mis alimentos, bueno, Mónica, ¿y desde cuándo empezó tu migraña? Yo le dije, yo recuerdo que mi primera migraña fue justo cuando llegó mi menstruación. Ah, ok. Eso también lo llevamos al diario, ¿no? Justo cuando llegó tu menstruación. Es decir, que te metiste aquí en este cuadro, Mónica. Tienes posibles jaquecas o migrañas por cambios hormonales. Cada que tu cuerpo hace un cambio hormonal, entonces se te detona el dolor de cabeza, ¿sí? Los cambios hormonales que conocemos como fuertes y que de verdad los conocemos como trastornos hormonales son aquellos que se nos acomodan a las mujeres después de cierta edad, como la menopausia. Esos son los cambios hormonales a los que todo el mundo le tiene miedo. Pero resulta que es que el cambio hormonal más fuerte uno lo hace el día que se estrena. El día que mi cuerpo, yo que elegí venir en este cuerpo físico como mujer, me estrené como mujer, fue cuando tuve mi primera menstruación. Y entonces, ¿y por qué me tiene que dar una migraña o una jaqueca a mi menstruación? Pues no porque a todas las mujeres les tenga que dar eso, no porque el cuerpo esté cambiando hormonalmente te tiene que generar migraña. No, si vamos a la parte emocional, puede ser que yo estoy teniendo mi periodo y estoy teniendo un rechazo con mi periodo. Estoy teniendo un rechazo con la mujer que están haciendo en mí. Hoy se los digo con conocimiento de causa, no solo vivido porque les quiero confesar que yo peleé con mi feminidad. De mis 14 a mis 17 o 18 años, peleé con mi feminidad. No porque creía en esa época que mi afinidad era que también me gustaban las mujeres. No, no, peleé con mi feminidad es porque me andaba defendiendo de tantas cosas que me gustaba ser fuerte. No, pues quería ponerme hasta pantalones para que me tuvieran miedo. Quería ser más fuerte de lo que fuera mi voz o mi capacidad de defenderme. Lo quería mostrar en la actitud y hasta en mi vestuario. Y entonces tener tantas condiciones femeninas no me ayudaba para tener esa fuerza que yo quería. Eso lo vine a entender hoy en día como terapeuta, cuando me autoanalicé y quise sanar en mí primero. Claro, peleaba tanto con esa llegada de la feminidad que yo creía, por todas las convicciones que nos han enseñado, que la mujer es débil, que necesita protección, y yo antes era la que protegía a mis hermanos en el colegio, por ejemplo, que entonces yo asociaba la menstruación con que no, perdí las fuerzas, pues ya me voy, me tenía que llegar esto, peleaba con mi periodo, no lo aceptaba, y entonces generaba un dolor de cabeza por cada periodo. Esa fue una de mis causas. En la parte de los cambios hormonales, claro que a mucha mujer en la menopausia también le pueden volver episodios de jaqueca o migraña, como pasa también en los cambios hormonales del embarazo. Todo tu cuerpo está cambiando, claro, pero las migrañas o las jaquecas de una mujer embarazada no es porque esté peleando con su feminidad o porque tiene síntomas como los de la menopausia, no, es porque todo su cuerpo se alteró, pero además la presión sanguínea de toda mujer embarazada cambia, porque es que nuestro bebé desde que se está gestando empieza a vivir de nuestra sangre. Es de lo primero que se genera. Por eso nace de la retención de una menstruación. Entonces, lo primero que un bebé altera en tu cuerpo es la forma como se mueve tu torrente sanguíneo. ¿Y cuál es el más débil? ¿Cuál es el que primero se da cuenta? El del cerebro, porque los vasitos y las venitas son tan débiles, tan débiles, no, perdón, tan delgaditas, tan sutiles, que son las primeras que perciben el cambio. En cambio, tus piernas, la circulación de tus piernas, se dan cuenta que algo hay en tu cuerpo que necesitan un poquito más de ti. ¿Cuándo? Cuando ese bebé empieza a pesar.
Por eso es que cuando nos crece la pancita es que empiezan las complicaciones sanguíneas a través de las piernas. Pero también un embarazo puede generar jaquecas o migrañas por esta razón, por una alteración en la información que hay aquí en nuestros vasos y nuestras venas a nivel del cerebro. Entonces, ¿qué les quiero recomendar desde mi testimonio vivido? Que escuchen su cuerpo, que analicen todas las señales, que le lleven de verdad un diario sagrado a sus migrañas. Miren, yo le he enseñado mucho, tengo una sobrina que da unas migrañas horribles y le digo, hoy llegó a mi casa y me dijo, tía, tuve una migraña ayer de padre y señor mío. Y le dije, ¿hiciste la tarea? ¿Qué habías comido antier? ¿Y qué habías comido hasta el momento de la migraña? No, no, tía, nada, yo no anoté nada porque yo no comí nada que yo crea que me hace daño. No, es que no es lo que creas. Si le vas a hacer el diario de historia a tu migraña, es lo que haya pasado en tu vida. Y también emocional. Me expuse a un enojo, me expuse a una tensión exagerada, me dio miedo, presenté una entrevista, me recordaron que tenía que pagar una deuda. O sea, ¿qué te pasa a nivel alimenticio y qué te pasa a nivel emocional? ¿Y qué está pasando a nivel hormonal en ese momento en tu vida también? Porque, por ejemplo, tengo una adolescente en este momento de 15 años que también cuando viene su periodo aparecen los dolores de cabeza. ¿Qué pasa ahí? O me falta por sanar este proceso bien sanado a mí, ella le dio por adoptarlo también, o lo que le pasa, y lo digo con conocimiento de causa a través de mis pacientes, a la gran mayoría de las jóvenes de hoy. Ellas todas pelean con la feminidad. Y no porque todas vayan a tener una tendencia homosexual o porque renieguen de su sexo. No, no, no. Es que ellas reniegan de todo en la adolescencia. Ellas se sienten feas, ellas no les gusta cómo se ven y además que pereza la menstruación. Y fuera de eso venimos de una cultura donde cuando hablan del periodo nos hacen sentir enfermas. Porque es, ay, la niña ya enfermó. Así era como le preguntaban a las mamás. La niña ya enfermó, en lugar de decir, ya menstruó, ya tiene el periodo, ya es una mujercita, no, enfermó. Entonces tenemos un registro acásico, yo creo, porque lo tenemos desde hace miles de años, de que la menstruación en la mujer significa una etapa de enfermedad. Entonces hoy en día, las niñas no les gusta sentir enfermas, no les gusta tenerse que atender más de lo normal, hace más, están más juiciosas, y menos ahora. Ahora en pandemia quieren estar tiradas en una cama, estudian desde la casa, hay que pelear con ellas para que se bañen. Entonces la menstruación es un reto que llega a exigirles otras cosas y por eso pelean con el periodo. Por eso muchísimas, muchísimas adolescentes en este momento tienen jaquecas hormonales que no son hormonales, son mentales, son emocionales, porque están peleando con la etapa que están viviendo. Escuchen su cuerpo, lleven un diario, recuerden desde cuándo fue la primera vez que les dio el episodio de jaqueca o de migraña y les aseguro que van a encontrar esa explicación que necesitan si ya descartaron que obviamente no tienen nada grave para saber por qué estás viviendo esa experiencia. Y si sabes por qué la vives, la vas a superar más fácil. Después de haberte abierto mi historia, mi corazón y decirte por qué desde los 14 años padecí unas migrañas tan fuertes, yo te voy a decir por qué estoy tan agradecida con esta marca. Una de las primeras cosas que hizo esta marca hace 10 años cuando llegó a mi vida fue aliviar a mi hijo de un asma, sí, pero lo segundo que hizo fue atenderme a mí y darme con estos tres productos la puerta de la luz donde yo no iba a volver a tenerle pánico al ruido, a las luces, a nada de lo que me molestaba cuando tenía una jaqueca o una migraña, a dormir plácidamente y por ahí derecho a ir modificando algo que en esa honestidad conmigo descubrí que me generaba las migrañas. ¿Qué fue? Aquí sí que voy a abrir el corazón bien grande. Era mi temperamento, era mi manera de ver la vida, era mi manera de exigir y exigirme a mí misma. Tenía un temperamento tan psicorrígido, tan fuerte, tan exigente conmigo misma, que era lo que más me mantenía alborotando todos los síntomas de una jaqueca, una migraña. El bruxismo, enojarme, tensionarme, cargar mi cabeza de todo aquello que me molestaba y creía que nadie lo podía hacer bien o nadie lo podía hacer como yo, y mantenía mi cabeza cargada y luego le acomodaba eso a mis alimentos o se lo acomodaba a mis cambios hormonales. Llega Just y me presentan a mí este trío maravilloso. Me presentan el óleo 31, que es el Doles, el ibuprofeno, el calmante universal de todos los dolores.
que sin tenerme lo que tomar, sin pasar por mi estómago, sin dejarme ninguna consecuencia en mis riñones, me calma cualquier dolor. Y entonces me enseñan, bueno, Mónica, vas a usar el óleo 31 en lugar de tomar pastillas tan fuertes como las que tomas para la migraña, ¿sí? Pero obviamente vas a aprender que la medicina natural es más preventiva que cualquier cosa. Entonces tú no vas a esperar a tener el dolor, y es lo que le recomiendo a la gente que viva estos episodios. No, todos los días, por prevención, se van a poner una gotica de óleo 31 en la sien y se van a hacer un masajito para empezar el día. Lo pueden reforzar a mediodía, que ya estamos un poquito cargados de todas las exigencias que hayamos vivido, ¿sí? Y lo pueden hacer también en la tarde. Si ya estoy sintiendo el dolor, pues debo repetirlo, volverme a ayudar a bajar la tensión de mis vasos sanguíneos, porque el óleo no solamente te calma el dolor, él libera las tensiones y fuera de eso te revitaliza. Porque un dolor lo primero que hace es minimizarte en todo sentido, visual, físico, fuerzas, todo. Entonces él te revitaliza y fuera de eso te despeja y baja la tensión que hay aquí. Cuando el dolor de cabeza es exageradamente fuerte, se los digo por experiencia, por favor no me van a usar el óleo 31 aquí. Por contraste, está el bombo así, torturándome la sien, y llega el óleo con 31 plantas a fusionar y hay una especie de choque, como a ver quién es más fuerte, si tu torrente sanguíneo o esas 31 plantas. Y lo que puede hacer es antes llevarte, por ejemplo, a unas ganas de trasbocar, que no son aconsejables con un dolor de cabeza por el esfuerzo que hacemos a nivel de esta parte del cerebro y de la cabeza. Entonces, cuando tengas un dolor de cabeza muy fuerte, no fuiste preventivo, no te pusiste el óleo a tiempo y dejaste que te aumentara el dolor, vas a ir al pie, vas a ir aquí, a la raíz del dedo grande del pie. Ahí vas a hacer la misma información a nivel de acupuntura o reflexología que si te lo pusieras acá. Pero como no estás en contacto tan cerca con todos los aromas de las 31 plantas fusionadas ahí, puede que no te dé ganas de trasbocar. Porque otra de las cosas que se me olvidó mencionar, a las que nos volvemos supremamente sensibles con una jaqueca o una migraña, es el rechazo a los olores. Entonces, imagínense, 31 plantas fusionadas muy mentoladas, muy cerca de mi nariz, me pueden llevar a detonar un vómito que no es conveniente para mí. Entonces lo vamos a usar preventivo todos los días de la vida para bajar las tensiones y mantener liberadas las tensiones de acá, y lo vamos a usar ante jaquecas y migrañas leves. Ante jaquecas y migrañas fuertes, bajamos a la parte de nuestro pie y buscamos el dedo más grande y se lo ponemos en la raíz, en el cuellito del dedo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer algo. Vamos a buscarle los aliados a esa jaqueca, a esa migraña, así no los conozcamos y se los atacamos por todo lado. La mejor forma de tratar una jaqueca o una migraña, a la que yo todavía no le encuentro explicación de dónde viene, ni mi neurólogo tampoco, es el tratamiento que yo le hago mientras duermo. ¿Por qué? Porque estoy dejando que el producto obre. Yo no le estoy quitando poder desde la mente. No, eso que me va a servir, una cosa natural. Yo que he tenido que tomar unas pastillas neurológicas las más fuertes del mundo, ahora me van a decir que con una cremita se me va a quitar este dolor. Yo no creo en eso. ¿Sí? Entonces, vas a dejar que mientras tú estás inconsciente, el producto haga por ti lo que tiene que hacer. Y ahí entra a jugar un papel muy importante la amorosa crema de lavanda. El relajante no solo de músculos, sino de emociones. El desenmarañador de la mente, porque la lavanda tiene la capacidad de decir a la mente, ay, suelta pues los problemas, los negocios y todos los pensamientos y dejar de dormir. Entonces tú vas a poner una pequeña cantidad de crema de lavanda y le vas a adicionar el que le declara la guerra a lo que tenemos todos hoy en el mundo, que es estrés. Lo identifica bien. Nosotros en Colombia en este momento lo tenemos en un alto nivel. Entonces le vas a poner una o dos goticas a esa cremita de lavanda. Y te vas a hacer una caricia amorosa detrás de tus orejas y a nivel del cuello. ¿Sí? ¿Para qué? Para varias cosas. Para desenmarañar tu mente, para bajar el estrés,
para que la lavanda, que además es el somnífero natural más grande que hay, te lleve a un sueño reparador. Ojalá te lo pongas en esta parte del brazo también, porque entonces de acuerdo a cómo te mueves vas a estar en contacto con él. Fuera de eso, aleja los bichos, entonces te aseguro que los zancudos no se van a arrimar a picarte, te relajas y el producto actúa mientras tú duermes. Lo dejas obrar, no estás peleando con él desde la mente. Si va y eres un candidato o un paciente de bruxismo, pues obviamente vas a bajar la tensión de esta zona de tu cuello y de tu boca. Entonces, si sabes que tienes bruxismo, vas a retomar este tratamiento y un poquito más de crema de lavanda y te la vas a poner directamente en tus mandíbulas para relajar las mandíbulas y no hacer el mismo efecto de bruxismo por la noche. Entonces tratas el bruxismo, pero fuera de eso le haces un tratamiento silencioso a tu migraña, que es bajarle todos los niveles de estrés o por lo que sea que tú le llevas la carga a tu mente que hace que tú dificultes la circulación de las venas de tu cerebro. Entonces, el tratamiento de una migraña, ¿cuál es? ¿A cuál le debo yo que hace 10 años no sé lo que es un dolor de cabeza intenso que me agobie la vida? Difícilmente tengo una migraña ya. De vez en cuando una pequeña jaqueca que inmediatamente sé que me la gané porque me enojé demasiado, porque de verdad me exageré en el dulce, cositas que de verdad cualquiera le harían daño, pero no porque, ay, volvieron mis migrañas. Y es que yo volví un hábito de vida y lo hace mi pareja también en la casa, para dormir tranquilos, más relajados profundamente. Aplicarnos crema de lavanda con antiestrés como un regalo de vida para dormir y andar con el óleo 31 en el bolsillo. Si ya conoces un producto maravilloso que hay en Juice que se llama Essential 3, que viene en esta presentación, aquí vas a encontrar no solo el antiestrés, sino el óleo 31 también. Si ya tienes ese, yo recomiendo que el que cargues en la cartera, pues sea la presentación del óleo del Essential 3, porque como además la aplicación es en rolón, es maravilloso cómo te puedes hacer el masaje en la sien para extensionarte, pero fuera de que lo pones con tus dedos, ¿sí? Para que le mandes esa información de destensionar a esta zona de tu cuerpo. Óleo 31 en el día, óleo 31 más de manera preventiva que curativa, óleo 31 cuando el dolor es leve y tratamiento silencioso y amoroso con crema de lavanda y antiestrés todas las noches de tu vida. Haz eso y te... Sí es posible dejar de ser un paciente de jaquecas y migrañas que te las hayas ganado. Sí se puede superar este episodio con Yus. Cuando hablamos de que hay una personalidad tan fuerte, tan psicorrígida, tan explosiva, que te hace daño a ti mismo, porque la verdad, los sentimientos de ira, de rabia, cualquier energía densa, el primero que dañan es el que la tiene, así como el odio. Eso no daña sino al que lo expresa, no al que se lo tiran, porque a veces al que lo tiran ni le llega ni se da cuenta. Entonces, esas personalidades psicorrígidas y fuertes, como les confesé, que era la mía, porque sigo siendo una persona que me considero de mucho temperamento, con mucha capacidad para poner límites, para decir lo que me corresponde, pero con un trabajo amoroso todos los días de hacerlo desde el amor, conmigo y con los demás. Entonces yo tuve que tratar mi personalidad con la lavanda, porque la lavanda en presentación de aceite es el aliado de las emociones de ese tipo de personalidad, rígidas, explosivas, bravas, exigentes, autoexigentes. Hay que ponerse una anforita con aceite esencial de lavanda el tiempo que sea necesario sin interrumpir para que andes siempre poniéndole una calma a tu personalidad. Y si calmas tu personalidad, calmas tus explosiones, calmas tu estrés, calmas tu forma de dormir, calmas todo, entonces ya estás entrando en la calma que te lleva a superar las migrañas o las jaquecas. Si no tienes que tratar tu personalidad con la lavanda en presentación de aceite y llevadita en el pecho porque te reconoces que la necesitas, pero vives constantemente con jaqueca o con migraña, ¿sí? Te voy a recomendar algo que me funcionaba perfecto antes de tener que acudir
a pastillas neurológicas muy fuertes que me llevaban a esconderme, a encerrarme en una habitación, a que apagaran todas las luces, a que me quitaran las llaves del carro porque no podía manejar durante los 2 días siguientes a tomarme esa pastilla, en fin, la vida se volvía un caos. Tenerle que entregar mis hijos a la empleada y que nadie supiera de mí ni yo saber de nadie. No le deseo esto a nadie. Si no vives eso, pero vives frecuentemente con molestias, con dolores de cabeza, acude primero a un choque térmico, pero ayúdate con JUS. ¿Y qué es un choque térmico? Hazte maniluvios, que es meter las manos, ¿sí? O pediluvio, que es meter los pies, en agua caliente y fría. Ten agua caliente y ten agua con hielo, ¿sí? Y vas a mezclar el calmante por naturaleza que tiene la fusión de las 31 plantas, el óleo 31, ¿sí? Para que te dé equilibrio, para que te lleve al centro, pero fuera de eso te ayude con el dolor y baje las tensiones a nivel de todo tu cuerpo. Y le vas a poner unas goticas de antiestrés, porque siempre, siempre detrás de toda migraña o jaqueca hay una carguita de estrés. Entonces haces una mezclita, yo diría que unas 8 gotas de óleo 31 con unas 8 gotas de antiestrés en ambas poncheritas, ¿sí? Y te estás 30 segundos, máximo un minuto, en agua helada y te pasas para el agua caliente. Eso lo haces unos 10 minutos, pasando máximo un minuto en cada temperatura, sea con tus manos o sea con tus pies. Te aseguro que si no eres crónico, si tu jaqueca es leve, si no es de las que son demasiado recurrentes, con ese choque térmico vas a tener. Cuando conocí a Juice fue el primer aliado que encontré para bajarme mis migrañas cuando no eran de alta intensidad y lo agradezco y se lo recomiendo a casi toda la persona que llega donde mí y me dice, ay, tengo un dolorcito de cabeza, si tenemos la forma, ven, yo te hago un choque térmico. O si me llama y me dice, está en su casa, le digo, hazte el choque térmico y si tienes óleo y antiestrés, maravilloso. Ese choque térmico funciona hasta solo, pero ya con óleo y antiestrés es otra historia. Hasta aquí. Hasta aquí mi testimonio, hasta aquí la forma de presentarles cómo le agradezco inmensamente a Jus que exista, cómo le agradezco a la lavanda, al antiestrés y cómo le agradezco a la lavanda en su presentación de aceite, que haya sido el aceite que vino a decirme a moderar ese temperamento, a moderar esa personalidad, porque te estás haciendo daño, Mónica Arboleda, ¿sí? Entonces, si ustedes se identificaron con mi testimonio, por favor, acudan a JUS, porque si en JUS no está la solución, al menos hay mucha calidad de vida. Y si en JUS no encuentras la solución, es porque tienes que ir a buscar que descarten una cosa más complicada, porque si no tienes algo complicado, algo que necesite una intervención quirúrgica o de otro tipo, te aseguro que con JUS te va a cambiar la vida como me cambió a mí. Muchas gracias por estar aquí. Los invitaré nuevamente a un espacio de bienestar. Como siempre, yo feliz de poder entregar bienestar natural a través de cada momento o de cada historia como la de hoy, que fue mi historia personal. Dios les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.